Muy buenos días, les habla Oscar Cruz Ramírez. ¿La culpa es de la vaca o de Petro? Tuve la oportunidad de leer este libro, La culpa es de la vaca, de Bernal y Lopera. Allí los seres humanos responsabilizamos a los demás de nuestros actos, de todo lo que sucede a nuestro alrededor y de cosas que a veces no hacemos. Pues bien, esto nos asimila y nos asemeja lo que está sucediendo en nuestro país, donde todo lo que sucede o ha sucedido durante los últimos 40 años es culpa de un gobernante que lleva año y medio en el poder, o sea, del doctor Gustavo Petro Urrego. Así es la forma de disfrazar, de desconocer y de entender que todo lo que ha sucedido o sucederá es culpa del señor presidente Gustavo Petro. Pero hay que hacer un análisis profundo respecto a los temas que nos conciernen a la economía, a lo social y a lo político. Empecemos por lo político. ¿Cómo no hablar de una constituyente que reforme la estructura de un Estado que es un narcoestado empoderado por el contrabando, el paramilitarismo y el tráfico de estupefacientes en nuestro país, empoderado a través de los últimos años por quienes han ejercido el poder político de este país y quienes muchos de ellos hoy se encuentran tras rejas porque han sido condenados por su participación en diferentes actos ilícitos de los que anteriormente he hablado? Ese es el aspecto político. ¿Cómo no reformar a través de la constituyente un Congreso que verdaderamente quiere someter al Ejecutivo, cualquiera sea él, a las prebendas, a la mermelada y al escenario del vaivén político para poder aprobar unas reformas que reclama a gritos el pueblo sobre la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, lo laboral, las pensiones y sobre todo lo que tenga que ver con el transcurrir de nuestro diario en este país tan hermoso que se llama Colombia? ¿Cómo no entender desde lo económico las transformaciones que se tienen que dar para que aquellos que durante mucho tiempo han recibido los beneficios a través del Estado, porque cuando se prenden o se tienen problemas económicos, siempre la riqueza va hacia el privado, pero cuando se tienen problemas de pérdidas, las tienen que asumir y se democratizan a través de que seamos los ciudadanos los que asumamos esa responsabilidad. Ahí es un aspecto importante. Y en lo social, ¿cómo no entender que hoy, cuando el presidente Gustavo Petro está en La Paz tratando de que los sectores rurales, donde muchas veces desde los años 50, con Sangre Negra, con Efraín González, con el Capitán Veneno, con el Capitán Desquite, con todas estas personas que formaron bandas criminales en esa época llamadas bandoleros y que sometieron a liberales y conservadores a una aniquilación. La gente no recuerda que hubo casi 200 o 300 mil muertos antes de llegar al Frente Nacional, después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Ahí es donde nosotros le echamos la culpa de todo lo que está sucediendo a quien hoy, por lo menos, ha tenido el valor civil desde que fue congresista de enfrentarse al poder mafioso de este Estado, de enfrentarse a los terratenientes y tratar de hacer la justicia social y ambiental que se viene reclamando desde hace mucho tiempo en nuestro país. Por eso, la culpa es de la vaca, la culpa no es de Petro. La culpa es de aquellos que siempre han cerrado los ojos, la justicia que se ha hecho ciega para que no caiga todo el peso de la ley sobre quienes se han robado el Estado a través de las instituciones, a través del erario público y a través de los malos manejos que le han dado al Estado durante muchos años. Ahí está el dilema. Por eso disfrazar las cosas es muy fácil. Hablar de que es que en una constituyente se quiere perpetuar el poder, esto no es real, esto no es cierto, y que el país va hacia la hecatombe y a la catástrofe porque la gente no va a invertir, porque si se presenta una constituyente, entonces se van a cambiar las condiciones sociales, políticas y económicas de un país. En 1991 se hizo una constitución que verdaderamente muy poco de ella se ha podido aplicar porque no se ha generado las transformaciones sociales que buscaban en esa constitución. Por ejemplo, la educación debería ya haberse decretado y haber salido una ley para que esta educación pueda ser accedida por todos los sectores de la población, de la sociedad y no unos pocos sectores. Ahí es donde tenemos que reflexionar. Por eso yo quiero, como colombiano, como risaraldense y como pereirano, hacer un llamado para que reflexionemos, para que entendamos. La culpa no es de la vaca, ni la culpa es de Petro. La culpa es de un modelo de país que en la parte económica, social y política ha sido indiferente ante las situaciones reales de un país que se sumerge en la pobreza y la miseria por la inequidad y la injusticia.
A veces se dice que hablar de esto es comunismo. No, esto es progresismo, es tratar de entender que un país tiene que avanzar en la construcción social, política y económica para que se logre un verdadero desarrollo, como lo lograron los tigres asiáticos, que eran muy inferiores en lo que tiene que ver el desarrollo económico de nuestro país hace muchos años. Hoy es el tiempo de reflexionar. La constituyente se requiere en determinado momento. Es muy difícil que avance porque el Congreso no lo va a permitir, pero sí se requieren de unas reformas que el Congreso debería aprobarlas y que está cerrado a que no se den, porque quienes han llegado allá han sido beneficiados por todo el poder económico de este país para que logren sus curules. Por eso, un llamado a la reflexión. La culpa es de la vaca, la culpa no es de Gustavo Petro, quien está haciendo y ejerciendo el control político, social y económico que le dimos los 11.500.000 colombianos que votamos por él. ¿Para qué buena? Les habló Oscar Q. Ramírez.